por fin vamos a ver lo que es la ecuación general de la recta. Hoy igual nada más vamos a ver tres ecuaciones muy rápidas. Ya. Entonces, la ecuación general de la recta también se conoce como ecuación implícita de la recta. Ajá. Bueno. Entonces, entonces la ecuación general también se, acuérdense, bueno, lo puse para que vean que también se llama ecuación implícita de la recta. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la ecuación explícita de la recta. ¿Sí? Entonces, la ecuación implícita de la recta, que es la general, acuérdense que tiene esta forma. Ajá. AX más BY más C igual a 0. Y acuérdense de la pendiente, M es igual a menos A entre B. Ahora, con estas dos cosas, con estas dos, la ecuación general y la pendiente, vamos a ver ahora la ecuación explícita de la recta, que es esta que está acá. La ecuación explícita de la recta parte de la ecuación general. ¿Esta explícita? Esta es la explícita. La general es la implícita. Entonces ahora vamos a verla. Entonces, si la ecuación general de la recta es AX más BY más C igual a 0. Exacto. Entonces, la ecuación explícita se trata de despejar la Y de esta ecuación. Entonces, si despejamos la Y, voy a pasar primero la AX del otro lado con signo negativo, porque estoy sumando. Luego voy a pasar la C del otro lado igual con signo negativo, porque de este lado está sumando, y me queda la B que multiplica Y. Entonces esta va a pasar dividiendo, ¿sí? Y como divide a los dos términos, lo puedo separar en AX sobre B y C sobre B, ¿sí? Que es lo que está aquí. Hasta aquí, ¿sí queda claro cómo llegamos por aquí? De la ecuación general, despejamos a la Y. Entonces la AX y la C la paso del otro lado restando, porque aquí están sumando, y como la B está multiplicando a la Y, va a pasar dividiendo a todo lo del otro lado, ¿sí? Y entonces como está dividiendo a las dos la misma cosa, pues la puedo separar A entre B y C entre B. Entonces ahora ya que estamos aquí, vamos a recordar que ahorita lo que decíamos, la pendiente sacada de la ecuación general de la recta es menos A entre B. Esta fórmula ya la había puesto en la clase pasada. Entonces, vamos a ahora conocer un nuevo término que se llama lo que es la parte ordenada al origen de una recta. Lo que es algo ordenado al origen significa que ustedes tienen, por ejemplo, aquí su plano y la recta está aquí. Esto que está aquí quedamos que era el ángulo, ¿no? Y este ángulo que me daba la pendiente, ¿sí? Pero este punto que cruza, o sea, los puntos o el punto que cruza con el eje de las X es el punto ordenado al origen, que es este de aquí, el B. Entonces, la B minúscula se va a definir como algo ordenado al origen, y se va a definir como menos C entre B. Entonces, ya tenemos dos definiciones, la pendiente y el ordenado al origen. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir en la fórmula que acabo de despejar. Entonces esto es igual a lo que está aquí. Entonces lo puedo sustituir por M. Y esto es igual a lo que tengo aquí. Y lo puedo sustituir por la minúscula. Y entonces de ahí sale la famosa ecuación Y es igual a MX más B. Entonces, para resolver un problema donde tengan que llegar a la ecuación explícita, lo primero que tienen que sacar, pues, ¿qué sería? La ecuación general. Y de la ecuación general, entonces ya puedo llegar a la ecuación explícita. Entonces dice, calcular la ecuación de forma explícita de la recta que pasa por el punto A, que es 1,5, y tiene como pendiente M igual a menos 2. Acuérdense que ahora, como yo ya conozco la ecuación continua, la ecuación punto pendiente, dependiendo de los datos que me dé el problema es la que voy a ocupar. Entonces, si el problema me da un punto y la pendiente, ¿qué ecuación voy a ocupar? Punto pendiente. Exactamente, la ecuación punto pendiente. Si me diera dos puntos, pues ocupo la continua. O si me da un punto y un vector, pues también puedo ocupar la continua, porque de ahí saca el vector.
Entonces, tengo un punto y una pendiente, ¿sale? Entonces voy a ocupar la punto pendiente, que es esta que está aquí. Y es igual a y1 igual a n de x menos x1. Entonces solo voy a sustituir valores. y1, 5. Ajá. La pendiente, pues me dice que vale menos 2, la pongo. Y x1 es uno que está acá y lo sustituyo, ¿sí? Entonces, ahora voy a resolver esta parte. Entonces, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, más 2. Y entonces, acuérdense que siempre que tenemos esta forma, lo que tengo que hacer es igualar a 0, exactamente. Entonces, aquí, cuando igualen a 0, pueden mover este lado para allá o este lado para acá. Lo único que sí tienen que fijarse es que la x quede positiva. Ajá, es la condición. Que cuando yo haga el movimiento, la x me quede positiva. Entonces, para hacer esto lo tengo que pasar para allá, para que esta x se haga positiva. Entonces lo paso para allá, me queda la x positiva, la y se queda igual, el 5 se queda igual con negativo y el 2 pasa para allá, negativo, ¿sí? Entonces acuérdense que ya que estábamos en esta parte, yo ya podía separarlo para hacer la ecuación general, ¿sí? Acuérdense que la a siempre va a ser lo que acompaña a la x, en este caso es 2. La b siempre va a ser lo que acompaña a la y, que en este caso va a ser 1. Y la c siempre va a ser la operación resultante, que es menos 5 y menos 2, menos 7, ¿sí? Ahora, ya que tengo eso, entonces ahora tenemos mi ecuación. AX, que sería 2x más b, y, la b es 1, y luego la parte de la c, que sería menos 7. Ajá, igual a 0. Y ahora sí, con esta ecuación yo ya puedo hacer la forma explícita, que sería despejar a la y. Ajá. Entonces si yo despejo a la y, como la y ya es positiva, pues me conviene pasar todo lo demás del otro lado. Entonces de las 2x lo paso para acá negativo y el 7 se pasa para acá positivo. Y entonces esta que está aquí es la ecuación explícita de esa recta. La ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Ajá. Esto que significa que tengo 2 puntos y mi recta forzosamente va a pasar por esos dos. Entonces, recuerdan que el vector, nosotros ocupábamos el vector director, nosotros habíamos definido como B1, B2, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre que tenemos algo que tiene 2 puntos, la primera cosa que hay que hacer es pasar la vector. ¿Y eso cómo se hace? Punto final menos punto inicial. Entonces, si eso significa el vector, que es un punto final menos un punto inicial, la componente B1 sería la parte de las X y la componente B2 sería la parte de las Y. Entonces significa que cuando hago la resta del punto final menos punto inicial, la resta que corresponde a las X sería el resultado de B1 y la resta que corresponde a las Y sería la parte de B2. Ajá. Entonces, si mi punto A es x1, y1, mi punto B es x2, y2, pues la resta B1 sería punto final, x2, menos punto inicial, que es x1. Ajá. Y la parte de la B2 sería punto final, que sería y2, menos punto inicial, que sería y1. Ajá. Que sería justamente esa parte en vectores, pero ponerlas en términos de x y y. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro cómo salió ese B1 y ese B2? Sí. Bueno, ahora ya que tengo eso, entonces voy a sustituir en la ecuación continua de la recta. Acuérdense que la ecuación continua era x menos x1 sobre B1, que es igual a y menos y1 sobre B2. Entonces voy a sustituir este B1 por esto que acabo de sacar aquí y este B2 por esto que acabo de sacar aquí. Y entonces la ecuación me va a quedar x menos x1 en la parte de arriba sobre B1, que es x2 menos x1, que esto está aquí, igual a y menos y1, que eso no lo modifiqué, sobre B2, que ahora B2 es y2 menos y1. Ajá. Y entonces esta ecuación que está aquí es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos.
Dice, la ecuación de la recta que pasa por los puntos y me dan el punto A que está en 1,2 y el punto B que está en menos 2,5. Y entonces voy a ocupar la fórmula que les acabo de decir que copiaran. Entonces será x menos x1 sobre x2 menos x1 igual a y menos y1 sobre y2 menos y1. Entonces la A sería x1, x2, bueno, y la B2 sería x, digo y1, x2, entonces voy a sustituir. Entonces x1 pues es la de A, que sería el 1, entonces sería x menos 1, y y1 sería el 2, entonces voy a sustituir acá. Y luego ya la de abajo, que sería x2 sería el menos 2, y luego x1 que sería el 1 de acá, y luego y2 que sería el 5, y y1 que sería el 2. Entonces aquí pueden dejarla expresada así o hacer la operación que está abajo, o sea, para que me quede x menos 1 sobre menos 3 igual a y menos 2 sobre 3. Pero en este caso, cuando ocupen esta ecuación es importante poner este paso. ¿Por qué? Porque en este paso justamente se ve que están ocupando los dos puntos, ¿sí? Entonces, pueden dejarla aquí o expresar la ecuación de abajo, como ustedes quieran. En cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Espera. ¿Con duda de esta? Bueno. La ecuación canónica, esta justamente es como una definición. Entonces, como es una definición, siempre se va a igualar a 1, porque estamos suponiendo que va a ser igual a la unidad. Entonces, vamos a suponer que es una recta que no solamente corta en X, sino que también corta en Y. Entonces, la recta que va a cortar en X y en Y va a tener coordenadas en 0, B de este lado, y en este lado va a tener coordenadas en A, 0, porque solamente va a tener una componente en X. Entonces, justamente de ahí se deriva la ecuación. La que tiene A solamente tiene componente en X, que sería este punto que está acá. Entonces, como A solamente tiene componente en X, acuérdense que esto no más como un triángulo, y eso sería como si partiéramos del teorema de Pitágoras, canónica o segmentaria. Entonces, aquí lo que vamos a suponer entonces que el componente en A va a pertenecer siempre a X y el componente en B va a pertenecer solamente a Y, porque es justamente lo que está en la parte que está cruzando esa recta. Entonces la ecuación canónica va a ser X sobre A más Y sobre B, y esto va a ser igual a la unidad. Hallar la ecuación canónica de la recta que va a pasar por el punto P, que está en menos 2,1 y tiene un vector director 3, menos 4. Entonces, si tengo un punto y un vector director, ¿qué ecuación inicial voy a ocupar? La ecuación continua de la recta es la que vamos a ocupar, porque la ecuación continua me pide un punto y me pide un vector, que es lo que me está dando el problema. Entonces, acuérdense que la ecuación continua de la recta era x menos x1, pero x1 es menos 2, entonces menos con menos, más. Por eso es más 2. Sobre B1, que B1 es el primer componente del vector, sería 3. Igual a y menos y1. Y1 vale 1 sobre B2, y B2 es el segundo componente del vector, menos 4. Entonces, ya que saqué esta, que es la ecuación continua, entonces es mi punto de partida para sacar la ecuación canónica. Ahora, acuérdense que cuando esto está dividiendo de este lado y esto de este lado, para quitar esa división, lo que voy a hacer es que voy a pasar multiplicando esto por esto y esto por esto, como está aquí abajo. El menos 4 va a multiplicar a x más 2 y el 3 va a multiplicar a y menos 1. Entonces desarrollo la operación menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por 2,
menos 8 igual a 3 por y, 3y, menos 1 por 3, menos 3, y entonces igualamos a 0. Pero acuérdense lo que les dije hace ratito, a mí lo que me interesa es que la x quede positiva. Entonces, ¿qué voy a pasar del otro lado? ¿Esto o esto? Esto, exactamente, para que esta x quede positiva. Entonces, esta x la paso del otro lado, me queda 4x positiva, y este 8 lo paso del otro lado, y me queda 8 positivo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, para que me sería 8 positivo de este lado, entonces más 8 menos 3, 5 positivo, ¿sí? Y entonces, aquí está la parte de la igualación a 0. Ahora, ya que llegué a ese punto, para la ecuación igualada a 0, entonces ya puedo hacer dos pasos para llegar a la ecuación canónica. Para llegar a la ecuación canónica, primero, supongo que y vale 0, ¿sí? Si y vale 0, ¿por qué sí? ¿Por qué y vale 0? Acuérdense de la gráfica, un punto cortaba solamente en x y el otro punto cortaba solamente en y. Entonces, para el punto que corta solamente en x, ¿cuánto vale y? Y para el otro punto, ¿cuánto valdría la x? Exactamente. Entonces, vamos a suponer primero del punto donde y vale 0. Entonces, si y vale 0 y lo sustituyo en esta ecuación, 4x no se afecta, pero 3 por y, ¿cuánto me va a dar? 0. Entonces, este punto se va. Y entonces me va a quedar 4x más 5 igual a 0. Y lo que voy a hacer es que voy a despejar a la x. Entonces, x va a ser igual, el 5 va a este lado, negativo, y el 4 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, y entonces me va a quedar x igual a menos 5 cuartos. Y acuérdense que habíamos dicho que la a era el componente de x, por la fórmula a es el componente de x y b es el componente de y. Entonces, lo que me dio de resultado aquí es a. Exactamente, ahora la que sigue, voy a suponer el otro punto donde x va a valer 0. Entonces, si x vale 0, entonces me va a quedar 4 por 0 más 3y más 5 igual a 0. Entonces esto se va, y entonces me queda 3y más 5 igual a 0. Y despejo la y, entonces el 5 pasa del otro lado negativo, y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y entonces y es componente de, bueno, b es componente de y. Entonces, ya que tengo x y y, que es igual a tener a y b, voy a sustituir en la fórmula canónica. Entonces va a quedar x sobre a, y a quedamos que era menos 5 cuartos, aquí está, más y sobre b, y entonces b menos 5 tercios, que voy a sustituir, igual a 1, es igual a 1, no se les olvide, que es igual a 1 significa que es una forma canónica, o sea, una propiedad. Entonces, esto lo pueden dejar en esta forma, no se puede quedar aquí expresado, no hay problema, o pues pueden hacer la operación, que pueden que es ponerle el 1 hasta abajo y hacer el sándwich.